Primero que nada, a diferencia de, por ejemplo, nuestro ya clásico participante J. María Bellido Morillas, a mí no me gusta eso de estar, digamos, indirectamente mencionando personas. De hecho, en la primera parte del ensayo antimaterialista hablo de que eso se tiene que dejar de hacer. Porque aparte de ser una conducta muy infantil, no tiene justificación alguna, ya que ¿cuál es el argumento que se suele dar? No quiero darle publicidad, serás muy importante. Discúlpame. Tendrás a lo mucho 5.000, 10.000, 20.000 seguidores, eso no es nada. Eso no es nada en comparación con la gente que tiene, con los idiotas que están allá afuera. El Rich tiene casi 2 millones de suscriptores y todo lo que hace es hablar de un juego de cubitos. Que él me mencionase, eso sí sería darme publicidad. Que tú, un idiota de 10.000 suscriptores, diga esto o aquello, ¿qué publicidad me va a dar? No me va a hacer billonario eso, ni me va a de repente conseguir contratos con nadie o me va a dar un trabajo con nadie. Dejen de comportarse como si tuvieran 5 años, como si realmente creyesen que son la sal de la tierra. Entonces, considérese esto una respuesta a 3 personas, a 3 idiotas nos los vamos a cargar. Aparte, primero al ese uranista de cuarta de ¿cómo se llamaba? Teísmo. Ah, sí, una disculpa. Bueno, no van a verlo, pero estuve como media hora respondiendo unos comentarios por un par de videos porque estaba buscando cómo se llamaba este tipo y terminé distrayéndome y yendo al canal de matemáticas en Nuevo León y me puse a pelear porque a veces hay un par de idiotas ahí que el típico mandril de que cree que es científico porque está citando cosas que no puede demostrar y me encontré con otro comentario de esos típicos neurologistas que creen que tenemos discos duros en el sistema nervioso. Bueno, esta es nueva. Yo antes había escuchado la de que el cerebro es un disco duro. Yo no había escuchado de que tenemos discos duros en el sistema nervioso. Al menos ya están cambiando un poco su prédica. Eso tan siquiera hay que reconocérselo. Entonces buscaba, esta sería una respuesta a 3 tipos. A Jolulipa, a ateo creyente y teísta desde la razón. Nótese cómo uno no puede esperar nada de ateístas, pero ateo creyente. Bueno, si hay ateístas católicos, pues bueno, ¿qué puede esperarse de estos tiempos sino incoherencias del tamaño del planeta? Ya lo mentaba Lipovetsky y podemos hacer una simbiosis entre lo que mentaba Dante Urbina y Lipovetsky. Lipovetsky con su proceso de personalización y Dante Urbina con el eufemismo y la espectacularización de la academia y de los intelectuales. Como los intelectuales viven habiendo encarnado el espectáculo dentro de su sacrosagrada academia, y al mismo tiempo los intelectuales y los filósofos no distan en nada de ser tan vulgares como puede ser cualquier persona sin su supuesta sagrada educación, esto ellos terminan integrando a través de la dinámica que mentaba Debord, de un espectáculo que se monta sobre todo para ocultar la alienación que se genera para obtener y mantener una hegemonía que, siguiendo los dictámenes marxistas que él tenía, serían para mantener la hegemonía tanto del capitalista como del control que ejercía a través de la retroalimentación que existía entre la estructura y la superestructura. Pues bueno, en este caso, al mentar Dan Turbina que la academia, los intelectuales, se volvieron e integraron dicho espectáculo, lo que podemos decir es que ellos se han rebajado a la vulgarización que se promueve desde el gran capital, replicándola e integrándola dentro de sus sistemas de pensamiento, siguiendo el concepto narcisista que se implica en el proceso de personalización que menta Lipovetsky, que termina derivando en sistemas de pensamiento diseñados a la carta, tengan coherencia o no. Eso da igual porque lo que importa es que estén diseñados a la carta para que funcionen para mí, para promover y seguir moviendo toda esa rueda de espectáculo y de narcisificación que mentarían tanto Urbina como Lipovetsky como Debord. Por lo tanto,
ateo creyente y ateístas católicos no deberían de ser algo que no se espere en este tiempo. Más adelante vamos a ver cosas más incoherentes. Ya hay capitalismo comunista, tienes a Ernesto Laclau. En cierta manera, Diego Rusarín cada vez está tirando más por un capitalismo comunista. Pero no debe de sorprendernos en lo más mínimo esto. Ya Levi Strauss abogaba por un comunismo religioso. Presuponiendo que el comunismo no es una religión ya. Así que ¿qué podemos esperar de esta gente? Luego tenemos ateísta desde la razón. No sabía que se podía hacer algo sin razón. Otro que supuestamente va a beligerar contra el ateísmo partiendo desde el ateísmo, porque pretender que desde la razón, es que se puede no usar la razón para algo. No sabía que mi razón era como un programa de computadora que puedo cerrar. Esto de desde la razón ya implica canonizar un sistema de pensamiento, lo cual no debería de sorprendernos para nada justamente por lo anteriormente mentado. Aunque esto ya implicaría que son intelectuales académicos. Ni siquiera, no, en este caso no se llega a esto. Esto es por pura omisión propia de ignorancia. De una ignorancia proterva y completamente belial, producto de un fanatismo lambisconero hacia Aristarchus, que se llama teísta pero no deja de hacerle felaciones a un ateísta, lo cual no debería de sorprendernos porque cualquiera que vea el video de este tipo, el canal de este tipo, podrá notar que este tipo de teísta no tiene nada, es un progresista en toda regla. Entonces, los tres me han acusado de ser una persona que utiliza la palabra para engañar a otros, que me lleno la boca de verbo complejo, arcano, para así embaucar a otros. Y de alguna manera esto lo pueden derivar desde una pretensión en la cual están asumiendo la funcionalidad de la lengua. Porque, sí señores, a ver si vamos tomando las clases de lingüística, porque hasta Saussure distinguía entre lengua y lenguaje. ¿Cuándo lo van a hacer ustedes? Pero bueno, vamos a conceder esa omisión y vamos a hablar de la cuestión. Aquí lo que se está implicando es un psicoanálisis del uso de la lengua, porque los psicoanalistas, como los antropólogos, como los sociólogos, ya tienen un paquete prehecho de premisas en las cuales asumen por completo cómo funciona el ser humano desde su tética completamente separada de la realidad y fundamentada en conjeturalismos y asunciones de corte filosófico. Pues bueno, al igual que ellos o historiadores, ya al tener su paquete realital ya marcado, su teoría, todo, absolutamente todo, tiene que reducirse a esa teoría, puesto que como se presupone que la teoría, el sistema de pensamiento, es lo mismo que la realidad, entonces a partir de aquí absolutamente todo lo que ocurre se tiene que filtrar, acomodar, manipular y así sea golpear y forzar por dentro de un tubo todo cuanto ocurre. Por lo cual, si yo utilizo palabra compleja, como ya tengo el paquete prearmado del funcionamiento de la conducta humana, entonces todo cuanto caiga dentro de ciertos criterios no generalmente bien establecidos al respecto de algo que sucede, todo tiene que verse desde los lentes o desde la pantalla, mejor dicho, que tiene esta teoría. Así que dicen cosas que no entiendo, igual a usa palabras complejas para manipular y para intentar controlar a otras personas, para engañar a otras personas y para presentarse como algo que no es. Ahora bien, aquí estamos presuponiendo un análisis funcional y un análisis contingencial que deriva en que la función de usar palabras que yo no entiendo invariablemente está anexada con el manipular a otras personas. Es decir, tenemos una contingencia, en este caso una contingencia emitida por un sujeto, una conducta, la cual se presupone que la finalidad es engañar a otros. ¿Dónde está la demostración de ese postulado?
puesto que en intervención conductual hay unas cosas llamadas hipótesis conductuales en las cuales el interventor, ustedes lo llamarán psicoterapeuta, yo no voy a rebajarme a esos muladares, en las cuales el interventor conductual establece como una serie de dictámenes que se imputan para intentar explicar la conducta del sujeto. Por ejemplo, un sujeto tiene una conducta parasuicida. Ok, muy bien. Tenemos la conducta que se quiere cambiar. Muy bien. Las hipótesis conductuales son, en virtud de la historia de aprendizaje del sujeto, empezar a establecer cuáles serían las funcionalidades que esa conducta pueda tener. Porque, oh sí señores, el suicidio también es una conducta que tiene una función dentro del contexto. La conducta parasuicida es una conducta que tiene una función dentro del contexto en el cual se desarrolla el sujeto. Nótese que no se debe de confundir función con otra cosa más que la causa de la manifestación de la conducta. No como algo bueno o positivo. Faltaba más, por Dios. Que no van a faltar los idiotas que confundan función con bien o con bondad o con algún tipo de adjetivación. Hablamos de verbos, de haceres, de funciones, no de adjetivos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, puede ser, estudiamos su historia de aprendizaje. Puede que su conducta parasuicida, tiene una mala relación con su familia. Bueno, puede ser que su conducta parasuicida derive de no tener una buena autoestima o una buena percepción, derivado de ser rechazado por su familia y de no presentar ningún tipo de aprecio en su núcleo familiar, lo cual derivó en una interpretación que se interioriza como una persona que no vale nada, y de ahí puede estarse estableciendo todo un filtramiento de sistemas conductuales que permitan reforzar y desencadenar la conducta parasuicida. O puede ser, tenía una persona con la que hablaba en internet, ya no habla con esa persona. Bueno, la conducta parasuicida puede ser de que, derivado de la familia, esta persona era el baluarte que tenía esa otra persona, lo perdió, entonces se desencadena esto. Bueno, que no necesito dar más ejemplos. Entonces, esos serían hipótesis conductuales. Nótese, hipótesis, no leyes, no lo que es, hipótesis. Es decir, algo que se postula en base a su historia de aprendizaje para poder explicar la conducta que se quiere cambiar. Entonces, las hipótesis conductuales, ¿qué implican? La historia de aprendizaje. Voy a repetirlo. Las hipótesis conductuales, ¿qué implican? La historia de aprendizaje. Es decir, sin historia de aprendizaje no puedo hacer hipótesis conductuales. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo determinar la finalidad de una conducta sin antes establecer las hipótesis que demandan la historia de aprendizaje del sujeto. Es decir, yo no puedo saber por qué una persona hace lo que hace sin estudiar su historia de aprendizaje. Muy bien, y la historia de aprendizaje solo puede estudiarse en un contexto en el cual hay una disposición del sujeto a, con honestidad y rectitud, contar su historia de aprendizaje. Porque déjenme decirles una cosa, señores. ¿Cómo saben que lo que yo digo sobre mí es verdad? Porque yo lo digo. Y después van a decir, eres un mentiroso entonces. ¿Cómo sabes? Es que tú dijiste, demuéstralo. Ahora resulta que mi palabra vale. Y después no vale cuando conviene, ¿no? Yo no puedo ir por ahí diciendo que las personas hacen lo que hacen en base a teorías en las cuales trato de calzar a las personas sin consultar empíricamente lo que de hecho les sucedió para establecer las hipótesis y después trabajar en base a ellas en virtud de qué podría ser. Porque, oh sorpresa, podría no ser nada de esto. Porque esta persona con la que hablaba podría ser un mero entretenimiento para el sujeto. Su familia no podría no importarle lo que piensen, porque de hecho podría no ser un problema de autoestima. ¿Y qué sucede? Resulta que tenía una pareja
y están peleados y por eso se manifestó eso. Ah, vaya, pues qué curioso, ¿no? Y es por eso que es importante estudiar la historia de aprendizaje, porque uno puede en base a hipótesis decir, ah, es por esto, o puede ser por esto, o puede ser una mezcla de las dos, o sorpresa, ninguna y puede ser por esta, porque la conducta de los organismos es algo mucho más complejo que el reduccionismo tético que presupone el cognitivismo, que el cognitivismo se reduce a lo siguiente. Les voy a resumir 5 años de estudio de psicología cognitivo-conductual. Hay palabritas. Tú, porque quieres, localizas cositas malas, sentimientos malos en las palabritas. Y esas palabritas que te hacen sentir cosas malas son la causa de tus problemas. Listo, señores, les acabo de resumir 5 años de estudio de psicología cognitivo-conductual. Porque al final del día, toda esa mierda genético-neurologista que le enseñan a las personas no les va a servir a una puta mierda a los psicólogos. Porque no vas a cambiarle los genes a tu paciente, no vas a hacerle una lobotomía a tu paciente. Entonces me pregunto yo, ¿qué rayos hace estudiando las áreas de Broca un supuesto interventor conductual si no va a intervenir sobre ellas? Y no puede intervenir sobre ellas. ¿De qué le sirve tener análisis genéticos si al final del día, sin siquiera saber nada de eso, puede pedirle al paciente o puede derivarlo en el hospital de salud mental, vete a hacer un análisis genético, no, cromosomático o algo por el estilo, para que estudie qué genes tiene y suponiendo que puedas pagar eso y de ahí derivar, ah, mira, tienes estos genes, pero al final del día eso no sirve de nada porque tratamos de la conducta. Si nosotros nos quedamos con ese tipo de análisis neurologistas, gencentristas, al final del día condenamos a la persona a no poder tratarse, porque si resulta que el problema es el gen, ¿cómo vas a cambiar los genes? O si el problema es el cerebro, ¿cómo vas a cambiarle el cerebro a la persona? Tú no puedes operarlo, no puedes intervenir sobre sus genes. ¿De qué rayos te sirve estudiar eso? Y luego, esta tontería que ya está presuponiendo el núcleo de la conducta de los organismos es completamente ridículo. Pero esto al menos tiene cierta base, por ridículo y reduccionista que sea. La otra, el psicoanálisis del uso de la lengua, está ya presuponiendo toda una línea base contextual y contingencial que no está demostrando de ninguna manera, porque eso es lo que hace el psicoanalista. En base a su teoría, pretende filtrar absolutamente todo fundamentándose en cuestiones biológicas, porque al menos la tontería del cognitivismo, de hecho, sí pueden tener una repercusión en la conducta de los organismos, y de hecho lo vemos. Por eso cuando a alguien le dicen idiota no se inmuta y otra persona sí, pero querer reducir toda la conducta de los organismos a eso es un insulto a la inteligencia de las personas. Por lo tanto, al menos el cognitivismo tiene cierta base, que desde un análisis conductista podemos ver muy fácilmente cuáles serían esas bases. El problema es que ese análisis lo desprecian los cognitivistas. En cambio, el psicoanalista ya presupone toda una línea base operativa que implica que ya se descubrió todo el funcionamiento de la conducta del hombre en base a esa teoría y la tratan de enmarcar por fuerza, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Porque al menos hay cierta base operacional en el cognitivismo y creo que debería de dejar así de hacer esto. Porque hay cierta base de trabajo en el cognitivismo. Porque, ok, sí, la retroalimentación negativa de las personas es algo que se presenta en todos los sistemas conductuales nosológicos. Y se puede trabajar y se tiene que trabajar con ello. Digo, para eso está lo que comentaba María de Jesús Froxán sobre el análisis topológico de la conducta. Pero el psicoanálisis no se puede hacer nada con ello. La teoría psicoanalítica no sirve para nada. Ciertas cuestiones del psicoanálisis son rescatables, como la sublimación o la represión. Y muy, muy matizadas, porque la teoría de la represión de Freud ha hecho un daño inimaginable a los estudios de la conducta humana. Y no deja de resultar irónico que se apele a la represión del Freud joven
cuando el Freud viejo la hizo pedazos. Así que a eso también habría que tomar muy en cuenta. Como se quiere apelar al Marx viejo, olvidando todas las estupideces que dijo el Marx joven, que por cierto son el fundamento del Marx viejo, y se pretende negar esto por ciertos autores con esa ruptura epistemológica. Entonces, si yo no accedo a la historia de aprendizaje del organismo, yo no puedo hacer ninguna hipótesis conductual, porque resulta que lo que se presenta en los videos no es la vida de la persona. En serio se tiene que aclarar esto, porque pareciese que hay gente que cree que lo que ve en una pantalla es la vida de la persona, como si yo todo el tiempo estuviera así. Yo prácticamente en mi vida diaria no hablo nada. Solo hablo cuando describo unas cosas y trato de ser lo menos extenso y lo más cortante posible porque no me gusta estar hablando. Oh, vaya, qué curioso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué te importa? No tengo que darte explicaciones del por qué hago las cosas. Que yo tengo mis motivos, pero eso no los tengo por qué estar divulgando. Porque a diferencia de otras personas que se prostituyen incluso frente a una cámara, yo de hecho valoro mi privacidad. Que no es lo mismo que anonimato, no se confundan las dos cosas. Yo estoy contra el anonimato, no contra la privacidad. Por lo cual, ¿de dónde se supone que se saca que el uso de la palabra compleja y luego, palabra compleja, esa estupidez qué? Y disculpen los improperios, pero ahora resulta que hay palabras complejas. Todo esto se reduce a una sarta de tipos que tienen una inteligencia igual de limitada como esos idiotas que creen que escuchar un tipo de música te hace inteligente o culto, y se dice muy fácil de la música clásica como si los metaleros o los que escuchan rock no fueran igual y hasta incluso peores que los que escuchan música clásica. O están igual que esos que creen, ¿tienes lentes? Eres listo. Dices cosas que no entiendo, estás queriendo manipular a los demás. Señores, no se necesita tener un verbo complejo para manipular a los demás. Ahí tienes a los políticos, por poner un ejemplo, y el verbo complejo ahí es en el último sitio en el cual se ve. Se manipula a las personas de una manera mucho más fácil y efectiva con un verbo simple, con la simplicidad que esta gente defiende para supuestamente hacerse más claros, que supuestamente implicándome a mí la manipulación. ¿Por qué? Porque un verbo simple te lo entiende más gente. Y luego, si a ese verbo simple le añado que tengo que hacer todo un teatro de marionetas para niños de jardín de infantes, pues naturalmente ha sido más fácil para manipular a los demás. Basta con usar tácticas manipulativas que son universalizables a todos, como el ardid del arco iris, las declaraciones Barnum, las generalizaciones infundamentadas, la apelación al vulgo, la apelación al ridículo, la apelación a la animadversión, las adjetivaciones, cosas que no necesitan de ningún tipo de complejidad, y su favorita, la apelación a los expertos. Así que no me quieran venir con que yo manipulo a las personas por decir palabras complejas, cuando es más fácil manipular a las personas usando el tipo de, digamos, léxico que ustedes manejan. Por lo cual, antes de hacer un psicoanálisis del uso de la lengua, nosotros tenemos que estudiar la historia de aprendizaje. Y nótese, en la acusación anteriormente mentada podrán decirme, ¿no estás haciendo lo que criticas? No, porque estoy hablando de la funcionalidad
no de los sujetos. La funcionalidad que hay presente en determinados usos de la lengua se prestan más para que X o Y sujetos los lleven a acto para manipular a otros derivado de la potencia que se presenta en la utilización de tales manifestaciones de la lengua. Por lo cual no estoy cayendo en lo que yo digo, porque de hecho yo sí tengo fundamento, porque como yo no me quedo en lo específico de la conducta y de hecho voy a lo general, que es lo que hace el conductismo, eso le permite a uno ya predecir más fácilmente la conducta de los organismos. Por lo cual un poquito más de Skinner, por favor, y menos Beck. O peor todavía, Dawkins, o Damasio, o Dennett, no, por Dios. Háganme el favor. Más Skinner, más Watson, menos porquería, por favor. Y menos Freud. O quizás sí más Freud, porque realmente falta profundizar en varias cosas de Freud que él terminó criticándose cuando era más viejo. Porque esa teoría de la represión realmente ha hecho un daño inimaginable a la conducta de los organismos, pretendiendo que reprimir una conducta de alguna forma es el mal, y no la conducta misma, y no el mantenimiento o los sustentadores de la conducta. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de gente que no sabe nada de conducta humana? Entonces, para determinar la funcionalidad de la conducta, en base a hipótesis conductuales, invariablemente es necesario el uso de las hipótesis, el uso de la historia de aprendizaje del sujeto. Si yo no tengo la historia de aprendizaje del sujeto, todas mis hipótesis terminan anuladas. Por lo cual, cualquier increpación o imputación que pueda hacerse a una persona en base a observaciones nimias de internet carecerán de cualquier fundamento, a menos que la persona sea muy predecible, como por ejemplo el Doom. El Doom sí puede verse que era un narcisista en base a que él clamaba que ese narcisismo era de su personaje. Muy bien, ahí hay una admisión de que él es narcisista, puesto que decir que yo hablo tras un personaje, como ese personaje sigue siendo él mismo, entonces ese puede derivar que él era un narcisista. Lo mismo con, por ejemplo, Diego Mexivergas. Todas esas personas que digan que hablan con un personaje están hablando ellas mismas y por lo tanto se les puede imputar ser justamente eso. Y ya vimos lo que termina sucediendo cuando quieres usar la excusa del personaje. Te terminan comiendo vivo. En ese caso sí es válido. O con, por ejemplo, Dallas Review, que sí se puede tipificar de un narcisismo patológico en virtud de toda la manifestación de protervia y de belialidad que ese tipo ha manejado, las estafas, el cómo usa a sus seguidores como una especie de culto hacia su persona, el cómo es incapaz de admitir que hizo algo mal, como siempre le quiere echar la culpa de todo a los demás. Ahí se puede ver una conducta evidentemente narcisista y patológica. Ahora bien, en mi caso, ¿qué es lo que tienen? Que yo no tolero, primero, psicoanálisis, eso ya de base está muy mal para estudiar la conducta de otros. Segundo caso, que no tolero sus estupideces y no me voy a molestar en escucharlas y que por eso censuro a personas de mi canal. Pues bueno, señores, yo no voy a tener a Juanito Pérez López 358 diciéndome que soy un estúpido porque yo no soy Santiago Armesilla. O Marquito de los Álamos diciendo que no valgo ni verga, usando sus propias palabras, porque no le voy a mendigar debates a Juanito, a Mengano o a Sutangano. O a tipo ignorante 758 que viene a decir que soy un idiota porque no estoy pensando como él lo hace. A esa gente no la necesito y ni la quiero aquí. Hay gente que se me opone
Evidentemente, hay muchas y en cualquier video que usted vea de este canal prácticamente ahí hay alguien que me está tirando tierra. Ahora bien, yo censuro a los demás porque yo soy tan perfecto que no quiero que nadie venga y me diga nada. No, de hecho yo quiero que gente venga y me corrija porque de hecho yo sí tomo algo de los estoicos. Bien decía Marco Aurelio Antonino Augusto en sus meditaciones que se agradece la corrección. Por ejemplo, cuando Aristarchus en todo ese mar de estupideces me vino a corregir unas cosas que yo había dicho. De hecho agradecí las correcciones, porque si alguien está equivocado, por ejemplo, si yo estoy equivocado y alguien me corrige, voy a agradecerlo, porque así evito que otras personas caigan en errores. Ahora bien, hay maneras de dirigirse a otros y insultar porque no mendigo debates, insultar porque no tengo la corriente de pensamiento de otras personas, no es algo que yo vaya a estar tolerando ni tampoco es algo que aquí se vaya a aceptar. Yo no voy a convertir este canal en una telenovela y si quieren beligerarme, si quieren oponérseme, háganlo. Pero no vengan a decirme, oh, es que eres tú un pedante, un idiota y... porque no piensas igual que yo. Eso es algo propio de zagales. Necesito más agua, tengo mucha sed. Por lo cual, quiero oponérseme, hágalo. Pero si usted va a estar insultando, si usted va a estar maldiciendo, si usted va a estar diciendo es que tú no sabes por qué... A mí no me interesa nada de eso y no espere que su estadía sea aquí larga. O peor todavía, como hacía un sujeto, ir comentando asunciones que se iba haciendo sin ver los videos. Eso menos todavía lo voy a tolerar, porque poner palabras en mi boca no lo voy a estar aceptando. Por lo cual, sí, no voy a esperar que se haga de esto a otra cosa salvo una jaranea de estulticias, porque no es como si los tres anteriormente mentados tuvieran una inteligencia, bueno, un razonamiento muy bruñido que digamos. Así que, ¿qué se puede esperar de los vulgares sino oprobio e ignominia? No dan muchos alicientes como para no tratarlos como escoria. Y la verdad se lo tienen completamente merecido. Todo lo que es merecido es merecido. Ojalá solo no fuera tan molesto tener que lidiar con estos niños. En fin, nos estamos viendo.